Para nuestro capítulo número 17 conversamos con el nutricionista clínico Samuel Jara, quien nos habla de los hábitos alimenticios y pensamientos responsables de que tengamos la salud alimenticia necesaria y cómo mejorarlos. Hablamos de la resistencia al cambio, del hambre emocional y nos aconseja cómo lidiar con el proceso de cambios alimenticios a pesar de los miedos y la culpa que podamos sentir. Amaste con locura. Se alejaron. Aprendimos a dejar ir. Has herido sin querer. Nos despedimos. Te frustraste. Lloras. Pero también ríes. Aceptamos los cambios. Compartiste tus sentimientos. Te desahogaste. Nos arrepentimos. Cambiaste de opinión. Y creciste. A veces no sabemos por dónde empezar. ¿Qué tal por el principio? Yo soy Amanda Michelena y yo soy Juliana Ollone y aquí hablaremos de todas las situaciones que la vida nos presenta sin juzgar a nadie. Hoy les traemos un capítulo que en lo personal me gusta mucho porque siento que vamos a aprender bastante. Incluso tuvimos una conversación antes de grabar súper prometedora, la verdad. No es por poner presión en Samuel, pero la verdad es que está muy prometedora toda la situación. Es enriquecedor hablar con él porque es una persona que sabe mucho. Y adicional a eso, siento que Amanda y yo tenemos que grabar estas conversaciones previas o las que hacemos después para poder sacar un Patreon para ustedes. Porque media hora, 40 minutos o una hora de podcast se queda corto para todo lo que nosotros aprendemos con los invitados. Sí, y honestamente para la conversación de hoy creo que viene necesario porque nosotras venimos hablando sobre lo que consumimos y cómo lo consumimos y de qué manera lo consumimos. Y es necesario ya hablar de lo literal, hablar del consumo alimenticio o alimentario. Pues con la persona que estamos hablando es un amigo de la casa, uno de mis mejores amigos del colegio, puedo decir que uno de mis primeros amigos en el colegio en el San Gabriel desde chiquitos, y es una persona que he admirado por su trayectoria. Es una persona que ahorita se encuentra en España, se graduó en la Universidad Complutense de Madrid en nutrición humana y dietética, acaba de terminar un máster, bueno, acaba hace como un año y algo, pero tú sabes que yo soy muy relativa con el tiempo. Un máster en la Universidad de Alicante sobre nutrición clínica y comunitaria. Estamos hablando del señor Samuel Jara. Bienvenido al podcast. Finalmente estamos tan contentas de tenerte con nosotras y que tengas esta conversación tan divina. Hola chicas, encantado yo de estar aquí. Muchas gracias por esa intro, Amanda. Pues sí, la verdad es que somos amigos desde hace muchísimo tiempo, porque gracias a ello podemos estar pues hoy aquí sentados hablando de temas que son interesantes. En este caso pues un tema que es mi pasión, que es mi vida, que es un poco lo que yo hago, que es la nutrición humana y dietética. Y sí, háblanos un poco cómo inicia esta parte. Bueno, realmente podemos decir que fue un poco por rebote, porque siempre me ha gustado muchísimo la biología molecular. Me gusta mucho la bioquímica y de hecho yo empecé a estudiar bioquímica. Hice un año de bioquímica en Madrid, en la Universidad Complutense, pero después de tener esa experiencia, ese primer año, me di cuenta que lo mío no era el laboratorio, que lo mío no era, digamos, la parte más teórica, ¿ok? Sino que eso fue una conversación muy bonita que tuve con un profesor de una asignatura que se llama Análisis de Técnicas Bioquímicas, que me dijo, tú tienes que elegir, Samuel. Si tú eres un científico de bota o un científico de bata. Entonces, claro, el científico de bota es el científico pues que está un poco haciendo trabajo de campo desde el punto de vista de fuera de lo que es el laboratorio. Y el científico de bata pues es el que se encuentra más en en los laboratorios con la bata puesta haciendo investigación en ese plano. Y eso me hizo replantearme muchísimo todo lo que yo quería, ¿no? Y pues después de un año de andar probando, viendo, yendo a clases de fisioterapia, de medicina, de nutrición y tal, fue cuando realmente descubrí qué era lo que a mí me gustaba. Y de verdad que después de empezar el primer año de nutrición quedé enamoradísimo de la carrera y ya no hubo una vuelta atrás. Me encanta, Sammy. Yo creo que eso siempre estuvo en ti.
por eso de que me hacías las tareas de biología y las de química, así que tiene mucho sentido que hayas terminado en este campo, me encanta. Sí. Vamos a hablar entonces sobre el significado de la alimentación, pero un significado también psicológico y de por qué las dietas o los estilos de vida son tan influyentes, cómo influye la alimentación, lo que consumimos, sobre nuestro estado de ánimo y viceversa, porque yo siento que son como que conexiones que van de la mano. Bueno, efectivamente lo que tú comentas es importante tener, digamos, esta contextualización previa, que es, yo creo que es una de las cuestiones más importantes, los factores que son delimitantes a la hora de tener éxito o no. ¿Por qué? Porque realmente una dieta, un papel, lo puedes empezar a seguir, ¿no? O sea, puede tener un cierto grado de dificultad, pero hay, digamos, todo lo que supone un cambio de hábitos, ¿vale? Estamos centrándonos en aquellas personas que quieren hacer cambios en sus hábitos a aquellos que son más saludables, tienen que sí o sí hacer una primera contextualización desde un punto de vista de lo que se van a encontrar. Porque es como comento, hacer una dieta pues puede inicialmente parecer fácil, pero te vas a encontrar con una serie de dificultades que la gente no se espera y que pueden marcar, pues eso, el que consigas llegar a un objetivo o no. Por eso, en vez de centrarme en hablar sobre qué alimento es más saludable o qué dieta es la mejor, creo que antes hace falta crear ese terreno, ¿no? En el que la persona pues realmente se plantea si está preparada para hacer un cambio o no. Me parece muy bonito todo lo que estás diciendo, porque realmente yo siento que las personas se tienen que conocer a sí mismos, porque como tú estás diciendo, una dieta o un alimento a lo mejor te puede caer bien a ti o le puede caer bien a Amanda, y a lo mejor porque cada cuerpo es un mundo y es distinto, y también la forma en la que vivimos y consumimos es distinto. Irnos un poquito más atrás de lo que es, en no caer en modismos de, bueno, ahorita todo el mundo está haciendo fasting, que es ayuno intermitente, o voy a hacer la dieta de 5 comidas, o voy a hacer la dieta paleo, o caer como en un solo tipo de dieta. Y yo soy una persona que le gustan los cambios para allá, y me he encontrado muchas veces con esto de seguir modas por seguirlas. He probado 1001 dietas y obviamente ninguna me funciona, y no significa que ninguna me haya podido funcionar por mi forma de ser, sino que realmente siento que es porque yo necesito ver los cambios ya y no estoy consciente ni preparada para los cambios que tú estás diciendo de los que me voy a enfrentar. Y es algo que lo tengo que trabajar, y me gusta esta conversación porque nos puedes dar tips a mí y a todos los que nos están oyendo, que a lo mejor puede ser que hayan pasado por estos mismos procesos que yo, y siento que es importantísimo. Vale, fenomenal. Aquí hay un tema que tú comentaste que es bastante interesante, por pues lo que estás comentando, el ayuno intermitente, que yo personalmente lo he trabajado bastante en consulta, porque sí que viene mucha gente pidiéndomelo directamente. Me gustaría hacer ayuno intermitente. Entonces indagamos un poco en qué es realmente el ayuno intermitente, si podrían, digamos, acoplarlo a su sistema de vida, y los pros y los contras, ¿no? Pero volviendo al tema, hay un concepto que es el contextualismo social, y que es, digamos, esa presión que hay mediática, o esa presión que hay de nuestro contexto, de ahí el nombre, en el que debemos hacer algo y vamos a tener unos resultados en X tiempo. Entonces, esto ya de base es un error, porque tú no sabes cuánto tiempo necesita una persona para perder X cantidad de kilos, o para ganarlos, ¿vale? O para cambiar un hábito. Depende de cuál sea el objetivo de cada persona. Esto dependerá de una serie de factores que son intrínsecos de la persona, como que son exteriores a ella, o que no dependen de ella. Entonces, todas estas cuestiones van a hacer que esto sea muy relativo, ¿no? A lo mejor una situación, un imprevisto que te pueda surgir, una cuestión familiar que haga que tengas que suspender, o una cuestión tuya personal que haga que tengas que suspender directamente el abordaje o el tratamiento y tengas que posponerlo. Y ahí estamos trastocando ese tiempo concreto en el que a lo mejor te pudieron haber prometido X kilos en X tiempo. También es importante tener en cuenta que no se puede conseguir el mismo resultado en todo el mundo. Entonces, respecto a este contextualismo o esta presión que nos genera el contextualismo social, es importante, antes de llevar a cabo emprender un cambio en tu alimentación o en tu estilo de vida, tener en cuenta que van a ser las bases
las bases de ese cambio desde el punto de vista psicológico y emocional, porque siempre vas a tener un problema, siempre vas a tener pues ese imprevisto, siempre vas a tener una serie de situaciones en las cuales vas a tener que trabajar recursos que tú tengas internos para poder conseguir el éxito en el plan o en el cambio de hábitos que estés buscando. Entonces, vamos a hablar de varios aspectos en este sentido de lo que se te puede presentar o las razones por las cuales no estás consiguiendo o se te puede hacer difícil conseguir ese cambio de hábito, conseguir perder esos kilos, ganar esos kilos, etc. El primer punto sería la resistencia al cambio, ¿no? Y sería esa frase, la dieta la empiezo el lunes, ¿no? Que esa seguramente la hemos escuchado de muchísima gente muchas veces, ¿no? Y que lo usamos para todo, lo usamos para absolutamente todo, no solamente con la alimentación. O sea, la resistencia al cambio es algo real que lo aplicamos para absolutamente todo. Cuando claro, alguien, porque es un hábito, ¿no? para quien no quiere solucionar, siempre va a haber esa excusa. Efectivamente. O sea, cuando alguien sencillamente no se quiere hacer cargo, le van a sobrar excusas, ¿me entiendes? Esa resistencia al cambio también viene de los hábitos que venimos nosotros tomando y que nos han educado a lo largo del tiempo, en nuestras familias, en nuestra cultura, porque si bien es cierto la comida, sobre todo en la cultura latinoamericana o iberoamericana, por decirlo así, significa mucho, significa puntos de encuentro, significa tu nona dándote comida porque es la manera en que ella te da amor y los significados que tiene la comida. Efectivamente, y por eso es importante esta contextualización previa y esta fase cero antes de empezar una dieta o emprender un cambio en tu alimentación, porque tienes que tener claros todos estos puntos, tienes que verlos y ser conscientes para que todo el proceso sea exitoso. Cuando llevas mucho tiempo queriendo cambiar tu alimentación y empiezas a hacer cambios, si no estás del todo convencido, no hay convicción en ese cambio, al poco tiempo lo vas a dejar, porque la intención no va a suponer lo único para conseguir el cambio. Entonces, lo más frecuente es que tras esta situación se despierte un sentimiento de culpa y una sensación de incapacidad. Que esto se liga con un concepto que es muy interesante que se llama autoeficacia, que es la capacidad que percibimos nosotros mismos, digamos nuestras propias capacidades que percibimos para poder conseguir un objetivo. Y ya no solo desde el plano de la alimentación y la nutrición, sino desde cualquier plano de la vida. Entonces, pues digamos que estas experiencias de no haber conseguido lo que te has propuesto, digamos que dañan tu autoeficacia. Entonces viene, consecuentemente, esas frases de es imposible o de nunca lo voy a conseguir. Y esa renuncia se suele hacer a pesar de que se es consciente de que las conductas que estás tomando o las razones por las cuales emprendiste ese cambio no te convienen. Estás claro o clara de que debes cambiar, pero no te crees capaz. Entonces, por eso el papel de la convicción es muy importante. Y aquí hay como una sucesión muy frecuente de eventos que sería de la siguiente manera. Primero hay un sentimiento de culpa por no haber conseguido ese objetivo que te has planteado. Luego hay un sentimiento de ira hacia ti mismo, porque te enfadas, te molestas contigo mismo por no haber conseguido ese objetivo. Con el paso del tiempo y la repetición de esos eventos, se genera una actitud defensiva y una justificación de la verdad. En este caso estaríamos hablando de una verdad de la que quieres huir, pero tú sabes que tienes que enfrentarte a esa verdad. O existe incluso una resignación, es así como que, bueno, ya yo soy así, ¿para qué ocuparme? También, efectivamente, también puede suceder. Y aquí no estamos hablando ni siquiera solo de la alimentación, estamos hablando de conductas de la vida en general, porque una de las frases que a mí me encanta es de la manera en que tú haces cualquier cosa es la manera en que haces todo. En muchas ocasiones, en muchas situaciones en la vida, podamos tener la misma actitud de las que tú estás hablando. Sí, porque son hábitos y consecuencias repetitivas que te llevan a este lugar y por más que como está diciendo Samuel, que tú estés consciente de que necesitas ese cambio y lo quieras hacer, te estás haciendo una justificación y te estás autoflagelando siempre en el momento poniéndote como víctima y diciendo como pobre de mí, ya esto lo intenté, esto no me está dando resultados, entonces claro, no lo voy a seguir intentando como dice Amanda, o simplemente no funciona y es como dice Amanda, o sea, no es nada más en la alimentación, que es algo muy frecuente porque es algo que hacemos diario. O sea, realmente nosotros nos alimentamos diario y no solamente nos alimentamos con comida, nos alimentamos como de todo lo que consumimos. Claro, desde esa perspectiva, lo primero es evaluar dónde están los problemas, ¿ok? Reconocer y reflexionar
¿qué problema tienes? Porque es lo que les comentaba, o sea, realmente mucha gente viene a la consulta resignado, como tú dices, de, vale, estoy aquí, pero yo sé que no lo voy a conseguir. O sea, ya te estás autosugestionando y estás diciendo, mira, yo estoy aquí, pero realmente no espero gran cosa. Es donde vienen los aspectos que tienes que tú darte cuenta. Entonces, ya que hay muchas situaciones que pueden darse, por ejemplo, justificaciones como lo difícil que es para ti cambiar tu alimentación por tu horario de trabajo, o lo difícil que es para ti gestionar el tiempo con la organización de tu casa, las actividades, por ejemplo, si tienes hijos, compaginarlo todo, cocinar para todo el mundo. Es que yo tengo que cocinar también para mi mujer o para mi marido y para mis hijos, y hacer una comida diferente, no lo puedo hacer. Entonces, ese tipo de cosas, a lo mejor los viernes tenemos un día de la semana que es siempre comemos pizza. Yo no puedo hacerlo, o sea, tengo esto. Es una dificultad que se me presenta. Entonces, desde ese sentido, el no tengo tiempo, el yo no me encargo de cocinar, el tengo mucha vida social, como en el trabajo, el cocinar para la familia, el es que tengo mucha ansiedad, se terminan transformando en justificaciones que son las primeras que tenemos que abordar. Tenemos que hacer una estructura de una organización para ver cómo solucionar esos problemas, siempre y cuando previamente hayas identificado el problema que tienes. Es decir, se trata de evaluar los problemas y razonar en cuáles serían las herramientas que utilizarías para solucionar esos problemas. Previamente a establecer una dieta tipo. Por este motivo, un ayuno intermitente no te va a funcionar. Una dieta paleolítica no te va a funcionar. Una dieta de 5 comidas al día no te va a funcionar. Ni una dieta mediterránea te va a funcionar si no tienes tiempo, si tú no te encargas de la alimentación, si es que tienes que hacer comida para toda tu familia, si tienes mucha ansiedad o si tienes mucho estrés. Piensas también que tiene que ser holístico esto, ¿no? O sea, es algo así como que tiene que ser un mindset, por decirlo así. Primero, estar la disposición y la convicción. Suena súper trillado y me molesta mucho porque cuando dicen estilo de vida, ya me siento una influencer y eso me molesta de sobremanera. No, pero está bien, porque realmente los cambios que tú haces en tu vida es consecuencia de lo que tu cuerpo está presentando. O sea, Sí. esos cambios que tu cuerpo está presentando no lo está presentando solo por cambiar la alimentación, sino por todos los hábitos que tú estás cambiando durante las rutinas de tu vida. Sí, efectivamente. O sea, se trata de un abordaje, holístico en este sentido, entendido como que tienes que abarcar varios aspectos de tu vida. Y aunque suene trillado y aunque suene cliché, es lo que es. Se trata de un estilo de vida, se trata de unos hábitos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo claro de consulta. Yo he tenido pacientes que tienen mucho estrés, tienen un trabajo muy estresante, trabajan muchas horas al día y creían que su problema era porque no comían bien, porque los alimentos que elegían no eran los adecuados, ¿no? Entonces me referían a algunos de ellos que tenían mucho dolor de estómago, mucho reflujo, les sentaba mal la comida y pensaban que eran los alimentos como tal. Entonces, después de trabajar, elaborar la dieta y yo evaluar sus hábitos de alimentación, yo estaba identificando que se alimentaban francamente bien, algunos de ellos. A priori no tendría que haber un problema, pero luego indagando en su estilo de vida y haciendo preguntas en consulta, pues mira, me encontré con que muchas personas disponían de 5 a 10 minutos como mucho para comer, a la hora de comer. Entonces, eran personas que prácticamente devoraban la comida, estresados, u otros devoraban la comida frente a la computadora trabajando porque tenían que hacer una entrega de un proyecto ese día o al día siguiente, y no tenían ni tiempo para descansar 5 minutos después de comer. Entonces, muchos de ellos tenían problemas gastrointestinales que a priori no eran por los alimentos que tomaban, sino por el tiempo que dedicaban para la alimentación. Entonces, aquí el factor estrés es muy importante de cara a cómo te sientes, ¿no? Y a cómo reaccione tu cuerpo. Entonces, por eso es que sí que es un abordaje holístico. Por otra parte, también he tenido personas sigo teniendo personas que tienen problemas para conciliar el sueño o tienen problemas para mantener un sueño ininterrumpido, o sea, tienen un sueño intermitente. Entonces, claro, muchas personas vienen con la idea porque Siento que leen... Samuel está dando aquí todo mi diagnóstico. Sí. Hay muchas personas que leen y dicen, no, es que tienes que tomar melatonina, no, es que tienes que tomar magnesio, no, es que tienes que tomar plátanos por la noche, no, es que tienes... Gotitas de valeriana. No, yo me compré unas pastillas de ashwagandha ahora. Y no digo que no funcionen, pero si por ejemplo tú eres una persona que me ha pasado en consulta, que está pasando francamente por una situación complicada,
de vida, a lo mejor se te ha muerto un familiar y eso se te va junto con que a lo mejor has perdido tu trabajo o te encuentras en una situación estresante, por más que tú tomes las valerianas, el magnesio o lo que sea, tú tienes un problema desde el plano psicológico que tienes que manejar y que la nutrición no te va a solucionar ese problema. Porque tomes valeriana, porque tomes magnesio, no vas a conciliar mejor sueño. Luego tenemos la contrapartida de que sí, desde luego hay personas que tienen unos hábitos de alimentación bastante mejorables. Entonces, de esa perspectiva, haciendo cambios, sí que puedes ver resultados bastante positivos siempre y cuando otros planos de tu vida, como sobre todo puede ser el descanso, y esto ligado muy frecuentemente al estrés crónico, tiene que manejarse junto y es lo que te va a permitir de forma holística tener un estilo de vida que sea correcto y saludable y que te permita probablemente tener resultados positivos. Y ya por último, para acabar en los ejemplos, puede ser la típica persona que va al gimnasio y tiene ese enfoque de que tiene que darlo todo. A lo mejor esos chicos que están enfocados a entrenar fuerza y se quieren dedicar a la estética y entrenan duro, siempre a fallo, siempre a reventar los músculos. Y llega un punto en el que no mejoras, incluso tienen retrocesos en sus mejoras. Y muchas veces pues suele ser un síndrome de estrés crónico, una fatiga crónica, vaya. Y en ese sentido viene bien descansar. Entonces por eso, aunque tú te alimentes perfectamente, puede que no tengas los resultados. Y por ese lado sí que estoy de acuerdo contigo de que sí que es un abordaje holístico, desde luego. Sami, ahora háblanos del hambre emocional, porque yo siento que eso es algo que a todos nos ha pasado en algún momento, sobre todo porque incluso uno muchas veces ve en la película Clásico, todo el mundo tiene como que su manera de somatizar las cosas, por decirlo así, pero clásico que en las películas románticas cuando la pareja rompe, tú ves a la mujer toda horrible, despechada, comiendo helado, tomando vino, viendo Bridget Jones y cosas así, que tú te quedas así como mucha gente toma la comida y la alimentación como un sustituto para esas carencias emocionales que también tienen. También creo que puede ir ligado a cuando hacen carencias de comer lo mínimo, cuando no hay consumo necesario de calorías, sino que hay un déficit y ahí tu cuerpo puede entrar como un modo de reposo o de hibernación y no te estás dando cuenta que matándote de hambre eso tampoco te está ayudando. Desde el punto de vista de lo primero que es el hambre emocional, aquí está claro lo que has dicho, que es que hay unas asociaciones, ¿no? Y esto depende mucho de nuestra forma de pensar, nuestras creencias y a lo que asociamos determinados estímulos. Entonces, claro, nosotros venimos, ¿no? Volviendo de este contextualismo social y se ve mucho en las películas, sobre todo, ¿no? De que esa figura, bueno, tanto sea un hombre como una mujer que se encuentra despechado y se va o a beber alcohol o come helado, suele ser lo más frecuente, ¿no? Que puedes ver esa escena que está en el sofá, pues, viendo algo por la noche y comiendo helado. Entonces, aquí es importante tener claro el concepto de lo que es hambre emocional, ¿no? Y que, bueno, podríamos decir así, quizás un poco más resumido, que sería la sensación, ¿no? de descontrol que se apodera de ti y que te genera un malestar, ¿no? Y que te puede hacer entrar en un bucle de que crees que no puedes salir, razón por la cual recurres a los alimentos para salir de esa sensación de malestar que tienes. Esto tiene su explicación, ¿no? Y bueno, sería por las conexiones neuronales, ¿vale? Por estímulos que generan alimentos que son hiperpalatables, como pueden ser pues, los alimentos ricos en azúcares, que nos pueden estimular vías de recompensa que nos hacen sentir mejor, y luego alimentos también ricos en grasas que las pueden estimular, que un poco menos, pero también las estimulan. Por eso siempre recurrimos a este tipo de alimentos. Entonces, aquí es importantísimo para solucionar este problema tener en cuenta que hay señales, situaciones, personas, pensamientos, emociones que activan estas sensaciones y que es fundamental tomar conciencia de qué es lo que te desencadena a ti esta sensación. Mira, les voy a poner un hecho anecdótico de cuando estuve rotando en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Universitario de San Juan de Alicante. En esta experiencia, nosotros íbamos, pues las personas estábamos rotando, a consultas con la psiquiatra, tanto con la psiquiatra como con la psicóloga. Entonces, hubo una anécdota curiosa de una chica que vino a la consulta y que comentaba que en este caso el desencadenante
para tomar acciones, en este caso pues a la inversa del hambre emocional entendida por comer más, ella comía menos, y no solo comía menos, sino que tenía actitudes compensaciones características de la bulimia. Y el detonante de esta chica, después de hablar con la psiquiatra y estar indagando en el tema, la chica se dio cuenta que su detonante era su exnovio. Y a pesar de que esa chica había dejado al exnovio desde hacía ya un par de años, ella quedó marcada por esa relación. Y cada vez que ella se encontraba a ese chico por la calle, le generaba pues esa sensación de descontrol, ese malestar que ella lo compensaba en este caso por las actitudes o los rasgos característicos de la bulimia, que en este caso era pues un atracón breve más una actitud compensatoria que era un vómito. Entonces, desde esa perspectiva, claro, el abordaje desde luego está en centrarse en un manejo cognitivo-conductual, que eso lo hacen en psicología, pero lo importante de esta anécdota es que en este caso claramente puede ser cualquier cosa. En este caso era un chico, o sea, mira, ¿cómo tú vas a asociar a una experiencia que tuviste hace años que de repente te detone y te genere una conducta alimentaria pues brutal, que te descontrole totalmente? Y es que puede pasar y puede ser cualquier cosa. Entonces, uno de los problemas es que las personas muchas veces no están conscientes ni saben de cuáles son sus detonantes para generar esa conducta. A veces se piensa que es pues eso, el trabajo, o que es a lo mejor pues una mala racha en algún ámbito particular, pero puede que la causa subyacente sea un poco más profunda y no sea eso, sino que sea otra cosa. Entonces, desde esta perspectiva, para manejar esta situación, hay muchas formas de abordarlo, ¿no? Pero una de las maneras de abordarlo es tanto por manejo de tu parte interna como el manejo de la parte externa. Desde esta perspectiva, el manejo de la parte interna, en este sentido hay que tener claro, desde el punto de vista de los alimentos, es que estos son un sistema de recompensa inmediata, como les acababa de decir, como consecuencias negativas, y que por otro lado, las emociones que desencadenan la conducta alimentaria no se resuelven por dicha conducta. Es decir, por más que tú te comas un chocolate, una tableta de chocolate, a pesar de que te dé un beneficio, una recompensa inmediata, por lo general suele venir acompañado de una sensación de insatisfacción. ¿Cómo solucionarlo? Y el papel del psicólogo es fundamental para entrar en detalle en estos problemas y solventarlos desde el punto de vista sobre todo de abordajes cognitivos conductuales, que son los que más se suelen utilizar a día de hoy. Entonces, para este lado hay que reconocer y conocer las emociones que te llevan a estos episodios de sobreingesta, si es una sobreingesta de alimentos, entendido el hambre emocional desde la parte de episodios de sobreingesta. Y la clave, desde mi perspectiva, de la experiencia que he tenido trabajando con pacientes y con psicólogos en equipos multidisciplinares, es no reprimir nunca esas emociones, no guardárselas. O sea, tienes que vivir tus emociones. Y desde esta perspectiva no solo hay que vivirlas, porque vivirlas te puede llevar a vivirlas de forma descontrolada, que tampoco es el objetivo, sino regularlas. En este sentido hay que aprender a sentirlas y hacer que vaya disminuyendo la intensidad hasta que desaparezcan esas emociones o esas sensaciones. Entonces, volviendo al caso de la chica, ella tiene que llegar a un punto, después del arduo trabajo con el psicólogo o la psicóloga, de lograr controlar y regular esa emoción hasta llegar al punto de encontrarse a esa persona o a ese chico por la calle, que ya me dirás tú, o sea, es una cuestión que es totalmente impredecible, a menos que quieras eludir todos los sitios por los que puede pasar, y de igual manera puede el azar llevarte a encontrarte a esa persona, lograr sentir, reconocer lo que estás sintiendo, que por lo general suele ser miedo o culpa, y regular esa emoción hasta que disminuya y desaparezca. Entonces, volviendo a esas dos emociones principales que suelen ser el miedo y la culpa, el miedo desde el punto de vista de la alimentación, ya entro aquí ya en el plano de la alimentación, hay que vivir con él. O sea, no puedes pretender que vas a hacer un cambio, y es normal que sientas miedo porque la incertidumbre prácticamente a todos nos hace sentir miedo. Yo el primero. Yo ahora mismo que estoy trabajando en un montón de proyectos, por suerte, la verdad, estoy aterrado, o sea, tengo muchísimo miedo porque no sé cómo va a salir todo esto. Pero eso no me puede frenar. ¿Por qué? Porque yo entiendo el miedo como parte del proceso.
Y mira, una frase que leí que me ha gustado y me ha marcado muchísimo es que las personas valientes no son las que sienten miedo, sino son las que actúan a pesar del miedo. Eso es lo que hace a una persona valiente. Y luego, el otro sentimiento que estábamos hablando, o emoción mejor dicho, es la culpa. Desde el plano de la alimentación y la nutrición, lo que yo he logrado observar en mi experiencia es que este sentimiento de culpa por los fracasos, o digamos no obtener el objetivo que has buscado, muchas veces se relaciona por los perfiles perfeccionistas de las personas. Queremos conseguir eso y tenemos que conseguirlo, cueste lo que cueste, ¿vale? Y muchas veces porque esos perfiles perfeccionistas suelen ir ligados a pensamientos dicotómicos. Los pensamientos dicotómicos son los de todo o nada, lo de blanco o negro. Los alimentos son buenos o malos. Nos estás definiendo. Les estoy definiendo. Nos estás definiendo. Pues me alegro. Siento que el podcast lo hemos llevado como consulta tras consulta tras consulta. Le sale. Y yo dije, bueno, Samuel, creo que me analizó en la conversación previa, porque de verdad todo lo que está diciendo, eso me ha pasado a mí. No, pero porque es lo más frecuente lo que yo he observado y lo que la bibliografía también arroja y pues lo que se tiene que tratar. Entonces, yo creo que uno de los aspectos más importantes, por no decir el más importante, es romper, vamos, de cuajo, que es una cosa que yo trabajo en las primeras sesiones, si no lo trabajo en la primera porque no me da tiempo, porque me dedico a conocer a mis pacientes a full, es romper con los pensamientos dicotómicos si ese paciente o cliente tiene pensamientos dicotómicos. No hay alimentos buenos o malos. No hay la dieta perfecta y la dieta mala. No hay, en alimentación no hay extremos. Entonces, se puede hacer las cosas bien de muchas maneras y se puede llevar una alimentación saludable de muchas maneras. Tienes que emplear la estrategia que te funcione a ti. Pero, desde el punto de vista de ese perfil perfeccionista, hay que aceptar que no se van a obtener los resultados como quieres y cuando quieres. Sino que la cosa va a ir evolucionando en función de unos aspectos que van a depender de ti, de lo que como tú lo hagas, y otros aspectos que son del azar, o sea, que son imprevistos. Y en tanto que tú empieces a aceptar esto y a intentar modificar poco a poco cómo son tus creencias, te vas a acercar más probablemente al éxito. Desde esta perspectiva, esto se liga mucho, estos pensamientos dicotómicos y estos perfiles perfeccionistas, a los pensamientos saboteadores. Decir, vale, esta semana quería perder 5 kilos, ¿vale? Y no los he perdido. Pues qué mal, pues no sirvo para nada, pues la dieta no funciona, pues yo no sirvo. No, hay que aprender a ser realista, por eso romper con los pensamientos dicotómicos, y hay que empezar a identificar primero esos pensamientos saboteadores, tener conciencia de decir, oye, espérate un segundo, Samuel, este pensamiento vamos a analizarlo bien, y vamos a ver los avances que he hecho. A lo mejor no he perdido 5 kilos esta semana, pero he dejado de tomar este alimento, he empezado a introducir estos alimentos, he hecho estos cambios en la alimentación, he empezado a hacer esta actividad. Samuel me recomendó que hiciera una actividad, que bueno, yo hablando conmigo mismo, pues, Samuel me recomendó que a lo mejor hiciera una actividad que a mí me gustase. Por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar, yo soy un bailarín nato, entonces me voy a meter en una clase de yo qué sé, de salsa de salón o algo así, porque no lo domino y me gusta y voy a probarlo. Entonces mira, empecé a ir, he ido 2 veces esta semana a esas clases, antes no hacía nada. Entonces tienes que sopesar y ser un poco realista en lo que vas consiguiendo y valorar esos pensamientos saboteadores y decir, mira, esto realmente no estoy siendo justo conmigo mismo. No he perdido 5 kilos, pero mira todo lo que he conseguido. ¿Perder 5 kilos en una semana es realista? ¿O 10 kilos? O a lo mejor perder 10 kilos en 2 semanas para la boda de tu prima es un objetivo realista. O sea, esas son cuestiones que hay que valorar. Entonces, aquí hay también una cuestión súper interesante, que es el modelo MZ, que es un modelo que utiliza pues comparativas, ¿no? De, digamos, detonantes o situaciones, sentimientos y antídotos. Volviendo al miedo y a la culpa, todas estas emociones tienen antídotos. O sea, hay herramientas para las cuales solucionar estas emociones o simplemente que se disipen. Entonces, desde el punto de vista de la culpa, es, aunque suene muy trivial, el aprendizaje. El aprendizaje, ¿vale? El pararte a pensar qué puedes aprender de la situación y cómo solucionarlo, alivia muchísimo la carga y la sensación de culpa. Más que nada, porque volviendo al tema del hambre emocional,
el concepto en sí mismo es una sensación de descontrol. Y el sentir que, aunque te has equivocado, desgranas aquí qué es lo que ocurrió y estableces una serie de objetivos para mejorar, ya te hace recuperar un poco el control. Porque tienes unas estrategias específicas y dices, bueno, entonces la próxima vez voy a hacer esto. O sea, ya, pues tu sensación de control pues empieza a aumentar. Y por último, el concepto de recaída. Que esto aquí es donde mucha gente pues suele fallar en el sentido de que suele abandonar por sentir la recaída o ese pequeño fracaso, entre comillas, que ya les dije que no me gusta hablar de fracaso. La recaída... Amandita. Bueno, Amandita, por ejemplo. La recaída hay que entenderla como un parte del proceso, ¿vale? O sea, es que es parte, sí. Va a estar ahí. O sea, volvemos al perfil perfeccionista. Si crees que no te vas a equivocar, aquí no hay nutricionista que te vaya a ayudar. Porque aunque tengas la mejor dieta del mundo, si no eres capaz de reconocer que te puedes equivocar y que eso es parte del proceso y que está bien, porque a lo mejor tienes que cambiar tu forma de pensar y no cambiar las estrategias que estás haciendo, pues va a haberse comprometido el objetivo, o sea, bueno, o el éxito como tal. Y por último, comentar una frase también que a mí me gusta muchísimo, que es que no existen fracasos, porque no existen, sino que hay resultados inesperados fruto de estrategias inadecuadas. Y de lo que se trata es de valorar, reajustar y emplear las estrategias que más se adecúen a ti, que te permitan mantener el éxito. Por último, desde el manejo, todo esto es del manejo interno, desde el manejo externo, como les comentaba yo, el diálogo conmigo mismo, el de Samuel me comentó que hicieron una actividad y me gusta bailar, pues es muy interesante establecer estrategias de distracción o lo que se llaman estrategias incompatibles con el acto de comer. Estos son pues algunos ejemplos. Hay muchas estrategias que pueden funcionar para diferentes personas. Yo pongo un ejemplo que son estas actividades incompatibles. Y también esto de que me he estado dando cuenta de que yo estoy haciendo todo mal, chicos. Aquí... No, corrección. No estás haciendo las cosas mal. Estás utilizando estrategias inadecuadas para tu objetivo. Recuerda la frase. Pero me da la frase. Estamos aprendiendo. Pero con Eso Samuel he es. aprendido hoy muchísimas cosas y me he internalizado que puedo aplicar en mi vida y espero que muchas personas que nos están escuchando puedan aplicarlos también, porque estoy segura que muchísimos se van a sentir identificados con, por lo menos con una de las cosas que nombro aquí, porque yo me he sentido identificada con todas. Exacto. No, yo Siempre es pueda que ayudar. eso me pasa siempre que hablo con Samuel. Siempre que hablo con Samuel me dice, no, que un paciente. Yo que Samuel, estás hablando de mí. O sea, si me quieres decir algo, en vez de decir que tienes un paciente, dímelo de una vez. O sea, pero es porque obviamente uno siempre piensa o sea, uno también se aísla, ¿no? Que tú piensas que estos problemas solamente los puedes tener tú, No, que nadie más te entiende, claro. que no sé qué. Entonces también tiene, o sea, un factor que yo también pienso que es importante que Sammy nos puedes comentar más es sobre el apoyo, ¿no? Que tienes que recibir, no es que tengas, pero que sí siento que influye bastante para ese camino en el que todos queremos llegar, porque por lo menos yo quiero ser una señora de 80 años que vaya a ir a saltar Benji o Bonji o como se diga con mis nietos, ¿sabes? O sea, yo quiero ser una persona saludable que pueda caminar por sí misma y eso, la alimentación es muy importante para eso. No, y que la ayuda emocional no solamente está en las manos de una amiga o un apoyo o tu pareja, sino que también puedes ir a especialistas. O Exacto. sea, sean nutricionistas, sean psicólogos, porque aquí, como Samuel nos está comentando, él trabaja como un equipo. O sea, no trabaja él solo porque él no te va a resolver tus problemas psicológicos, te va a resolver tus problemas alimenticios. Pero el psicólogo no te va a resolver tus problemas alimenticios. Ya. Entonces, puedes buscar ayuda profesional, porque a lo mejor tu amiga con la que te estás desahogando, que me pasa, no me está dando el soporte o las palabras adecuadas o las el herramientas, método, las herramientas o para las poder conseguir herramientas, ese sí. cambio. Por eso estamos los profesionales de cada ámbito que nos encargamos pues de apoyar y ayudar desde nuestro plano y bueno, poder acompañar a las personas a conseguir esos cambios. De ahí es donde viene un poco la figura del coaching, ¿no? El coaching te acompaña, el coaching está contigo, te escucha de una forma activa, ¿vale? Sin juzgar, y lo que hace es dar una apreciación y darte unas herramientas. Al final tú eres quien elige lo que quieres hacer.
O sea, yo eso es lo primero que se le dejo claro a las personas. Yo no te voy a dar una dieta que tú haz esto, pollo con lechuga y tomate y ya está, y en la comida y tú síguelo. Sino que es un ten con ten, o sea, es una relación bidireccional y fluida en la que el paciente o el cliente tiene una parte activa importantísima a la hora de tomar las decisiones. Y bueno, desde lo que están comentando, lo que comentaron de la parte del apoyo, ¿no? Emocional, aquí quiero destacar un aspecto que es importantísimo a la hora de tomar cambios de tus hábitos de alimentación, sobre todo si quieres hacer cambios de hábitos desde una alimentación un poco menos saludable a una más saludable, y es el apoyo de tus, digamos, las personas cercanas a ti, tus seres queridos más cercanos, entendidos como la familia y los amigos. Entonces, uno de los errores más frecuentes también que suelo ver en consulta es que las personas no establecen un diálogo directo, ni entablan un diálogo con sus amigos y con su familia, ni les transmiten sus necesidades, digamos sus preocupaciones. Entonces, un error es asumir que tus seres queridos saben lo que quieres hacer, o saben lo que haces y por qué lo haces. A lo mejor, mira, Samuel se pone a dieta, sí, bueno, porque él quiere pues mejorar su físico y tal, pero a lo mejor detrás de eso, porque viene el verano y nada, pues él quiere hacer una dieta porque bueno, no sé, él se lo quiere pagar y tal. Pero oye, a lo mejor detrás de eso hay una sensación de insatisfacción importante, ¿vale? Y hay a lo mejor un deseo de superación y de conseguir un objetivo personal que a ti como persona te importa muchísimo y que tú le das una importancia que a lo mejor tu familia no le da. Y a lo mejor incluso te pueden hacer bromas más o menos pesadas, pero con un tono cariñoso, que a lo mejor tú no te lo tomas bien, porque para ti es un tema serio. Entonces, aquí es importantísimo apoyarte en las personas tus seres queridos. Pero para ello es importante hacer ese diálogo directo, y tiene que ser explícito. Tienes que sentarte. O sea, una de las cosas que yo recomiendo muchísimo es que se sienten, sobre todo con sus familiares, ¿no? Sobre todo si convives con ellos, y decirles concretamente, oye, realmente me gustaría que me apoyaran en esto. Estoy emprendiendo un cambio que es importante para mí. Explicarles por qué es importante ese cambio para ti, ¿vale? Y decirles, ustedes para mí son importantes también y necesito que me respalden en esto. Pero lo que no puede ocurrir es que tu familia y los amigos también les deba gustar lo que tú haces. O sea, aquí también hay que tener un poco, digamos, la relación bidireccional entre tu contexto o tu entorno, cómo impactas en tu entorno y cómo tu entorno impacta en ti. Entonces, de esa perspectiva, pues, cómo tu entorno impacta en ti es hablar con las personas y dejarles claro y decirles, cuento con el apoyo de ustedes. O si a lo mejor me ven un poco de bajón, pues mira, apoyarme. Y cómo impactas tú en tu contexto es no pretender que porque tú quieras ser vegano o quieras cambiar tu hábito de alimentación y probar un vegetarianismo en su, digamos, expresión más estricta, que es un veganismo, que las personas en tu casa empiezan a comer tofu. Tampoco puedes esperarlo. Puede ocurrir, pero debes entender que el cambio de tus hábitos son tuyos, ¿vale? No de los demás. Entonces, pues nada, desde un punto de vista de cómo te adaptas, ¿no? Con tu entorno, quería dejar unas estrategias así interesantes, ¿no? Para si hay algunas personas que les puede ayudar, ¿no? Y es tener una actitud clara y emocionalmente estable para comprender que no puedes arrastrar a tus seres queridos en contra de tu voluntad por las cuestiones que les he comentado. Y dentro de las cuestiones puede ser proponer en vez de imponer, lo que les decía, ¿no? Vamos a este sitio porque el menú es más sano. Imposición, cambiarlo por oye, ¿qué les parece si probamos este otro sitio? Aquí hay que ser un poco más avispado e inteligente. Tú un poquito investigar, oye, si sabes que los sábados ustedes suelen salir a cenar por ahí, ver por la zona en la que suelen salir, a lo mejor este sitio que no han probado, y ver qué tal. A lo mejor la gente está receptiva y dice, oye, mira, pues sí, vamos a probarlo. También puede ser la adaptación en vez de la condición, ¿vale? Si eligen ese sitio, yo no voy porque la comida es una basura, que es las etiquetas, ¿no? Que solemos decir la dicotomía, ¿no? De la comida es basura o es buena. Cambiar eso, claro, cambiar eso por revisar el menú con anticipación y a lo mejor ver, mira, a lo mejor este es un sitio de hamburguesas, pero a lo mejor tiene otras opciones, ¿sabes? Y lo importante que es disfrutar con mis amigos, lo puedo mantener, puedo seguir yendo, no me quedo en casa y mira, me adecuo a la situación.
Y luego está la aceptación en vez del pesimismo, ¿ok? Y ahí volvemos al tema de lo he hecho mal, ¿vale? Ya no voy a conseguir resultados, no vale la pena seguir, he fracasado. ¿Por qué? Porque hubo una barbacoa y en la barbacoa es que había de todo y es que yo, bueno, pues comí de todo y soy un fracasado. No, sino decir, mira, voy a disfrutar con mis amigos, ¿vale? O con mi familia, si la barbacoa o el evento es familiar, y aunque no es mi restaurante favorito, o aunque la barbacoa pues no tenga los alimentos que yo quiero, no me voy a centrar en que ese día tengo que hacerlo perfecto, porque no es precisamente el día en el que tengo que hacerlo perfecto, sino que me voy a centrar en disfrutar del momento y de la compañía de tus seres queridos. Es donde viene la aceptación. Y simplemente seguir tu abordaje, seguir tus hábitos como los venías llevando al día siguiente o el resto del día, porque bueno, la barbacoa es una comida. Bueno, todas estas cuestiones lo que buscan es minimizar el impacto negativo como sea posible en los que te rodean y en quienes hacen en la dieta o el cambio de estilo de vida. Me parece increíble todo lo que estás diciendo porque de cierta manera como que has roto muchos estigmas y mitos que obviamente creo que por experiencia y por conocimiento tú estás expuesto a eso porque son discursos que si de alguna forma no nacen de ti, alguien más te los ha dicho y porque te funcionan uno los ha adaptado, ¿no? O sea, son cosas que tú escuchas incluso como que las experiencias de los demás y de la nada como que eso se te queda como que en la parte de atrás de la cabeza, por decirlo de alguna manera, y como que ya tú llegas y a la hora de tú intentarlo, sea con la alimentación o cualquier cosa que tú quieras emprender en la vida, pues llegas y te lo adaptas y lo tomas para ti. Creo que ahorita somos más conscientes, yo me siento un poco más consciente y un poco como que más receptiva a ese tipo de conductas o a ese tipo de discursos, porque eso es diálogo interno. La relación con otras personas es, o sea, un reflejo de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Amanda nos trajo a Samuel, que es un profesional y sabe muchísimo en el tema, hizo que yo me diera cuenta de muchos factores que yo no estaba practicando. Así que espero contar contigo para tenerte en otros capítulos y que otras personas escuchen tu sabiduría y tu conocimiento en este tema y nos den las herramientas. Como las herramientas que nos da nuestra agüita de coco todas las semanas y nos hace la imagen preciosa de todas nuestras plataformas. Estoy muy contenta y estoy demasiado orgullosa de tenerte aquí y escucharte hablar. Siempre estoy súper pendiente de tus redes sociales porque sé que estás publicando un montón de cosas, porque Sami es una persona que entiende que este camino de corregir hábitos nutricionales no es lineal. Entonces, cuando él publica cosas, él lo hace desde una manera increíble. Entonces, lo pueden seguir por sus redes sociales como @samnísimo, que se escribe S-A-M de Sam de Samuel, nísimo de Samnísimo. De que está buenísimo. Nada, chicos, muchísimas gracias por habernos escuchado un lunes más. Esto fue Sin Juzgar a Nadie y nos puedes oír un nuevo capítulo por Spotify, Apple Podcasts, YouTube y iBooks. También puedes conseguirnos en nuestras redes sociales como @sinjuzgaranadie, @amandamichelena y @yelenoyone. Hasta el siguiente lunes. Bye.